Cardenal, buenos días. Buenos días, es un gran placer estar aquí con ustedes. Yo quiero decirles que soy un asiduo televidente de Radio Televisión Española. Pues muchas gracias. Con nosotros nos va a echar esta mañana una manita Belén Torres. Belén, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y precisamente comentábamos que volvía usted de Roma. ¿Cómo está el Papa? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo ha visto? Efectivamente, estábamos en una reunión del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Los cardenales nos distribuyen en los distintos dicasterios del Vaticano, es parte de nuestro trabajo y yo pertenezco a 5 de estos dicasterios, uno de ellos es este de la comunicación social. Lamentablemente no hemos podido verle porque teníamos la audiencia el sábado y el viernes a mediodía le han internado en el hospital. Sin embargo, yo le he visto el mes pasado, estábamos en otra plenaria de la Comisión para América Latina, y pude conversar con él y se encontraba pues siempre limitado por su enfermedad, pero con su mente muy lúcida y me estuvo preguntando cosas de Honduras. El Santo Padre tiene una memoria extraordinaria y a pesar de que solo estuvo una vez en Honduras, pareciera que está con frecuencia porque me pregunta cosas de nuestra vida ordinaria en la vida de la Iglesia. Ahora, por lo que he sabido, pues era necesario hacerle esa traqueotomía, pero él tiene un carácter, diríamos, indomable. Indomable. Y entonces, pues, se está reponiendo. ¿Se ven ustedes muy lejos el hecho de que, bueno, toda la curia, digamos la jerarquía romana sea más fuerte en Italia? ¿Se ven ustedes al estar en América Latina un poco alejados, un poco dejados, no digo de la mano de Dios, pero sí de la mano de la jerarquía eclesiástica? No. Y quiero decirle que tenemos mucha comunicación, porque precisamente eso, el hecho de participar en estos dicasterios de la Curia Vaticana, hace que tengamos un contacto muy frecuente. Y como le dije, yo pertenezco a la Congregación del Clero, pertenezco a Justicia y Paz, al Sínodo de América, a la Pontificia Comisión para América Latina y a las comunicaciones sociales. Y eso nos hace que estemos totalmente en contacto, muchos cardenales, solamente en esta comisión somos 11, de tal manera que tenemos esa comunicación. Luego en América Latina tenemos el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que hace que seamos amigos y hermanos, y esto es una cosa muy bella. Pero, cardenal, yo le quería preguntar, no, por lo menos hay la sensación desde aquí que quizás la Iglesia de América Latina en general siempre ha ido unos pasos por delante, ha sido una iglesia mucho más cercana al pueblo. ¿No está quizás desde ahí un poco lo que decía Mar, un poco más alejada de esa iglesia europea? ¿No son cosas distintas las que se plantean? Y el concepto de revolución, quizás, ese concepto de teología iglesia, de la liberación, que aquí claro, se habla y que se ha vivido, ¿no hace que quizás ahora se mire un poco a la Iglesia de América Latina de manera quizás distinta? Sin duda, porque lógicamente allá ustedes han estado por ahí, conocen que somos una iglesia más sencilla, diría yo. No por mérito propio, sino por la pobreza de aquellos lugares. Y desde Medellín, en 1968, cuando se hace esa segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano, se hace una opción preferencial por los pobres, que lamentablemente son la mayoría y siguen aumentando. Entonces, lógicamente, nuestro estilo pastoral es distinto porque tenemos que estar mucho más cerca precisamente de esa gente que tanto sufre. ¿Y no sería un shock, pregunto, un tanto fuerte el hecho, por ejemplo, bueno, que si el Santo Padre en un momento dado, bueno, fallece, el sucesor fuera, por ejemplo, un cardenal de América Latina? ¿No sería un shock muy fuerte dentro del seno de la Iglesia, tal y como en estos momentos parece que está conceptuada y donde, por ejemplo, organizaciones como el Opus Dei están teniendo una fuerza mayor? Ya lo dicen muchos comentaristas. Todo mundo temía el shock del este, incursionando en el oeste. Y Juan Pablo II ha sido un coloso y sin duda alguna ha ayudado tantísimo a que ese conflicto este-oeste pudiera prácticamente desaparecer. Ahora nadie habla de esa confrontación que fue por tantos años la Guerra Fría o la Paz Caliente, como la quisiésemos llamar. Y yo creo que el Espíritu Santo guía a la Iglesia y en el momento oportuno Él sabrá quién será el próximo Papa. ¿Y el shock no sería tan fuerte? Bueno,
O quizás el turno también un poco de América Latina. Fue el shock tan fuerte cuando nadie lo esperaba, que Juan XXIII, este bonachón hombre de Dios, viene y abre una ventana que hace que el aire fresco penetre dentro de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Nadie esperaba eso. Yo creo que el Señor tiene unas sorpresas para su Iglesia en el momento oportuno, y dejémoselo a Él. Bueno, pues dejémoselo a él, a ver qué es lo que sucede. Lo que sí está claro es que los problemas que tiene, en este caso, la Iglesia en América Latina, no digo que no tengan mucho que ver con los que tiene la Iglesia, por ejemplo, en Europa, pero sí son problemas bien distintos y diferentes. Efectivamente, uno de nuestros problemas es la injusticia social, la pobreza creciente, diría yo casi, la inconsciencia política. Todos los países, con excepción de uno, vivimos en democracia, pero son democracias formales, que se llega a votaciones cada 4, 5 o 6 años y luego no cambia nada. Entonces todo esto va debilitando esa democracia y pidiendo cambios que nunca vienen. Nos toca un trabajo muy arduo para formar en la doctrina social de la Iglesia, para que se comprenda desde la esfera política y desde la esfera económica que el mejor camino para el desarrollo es la justicia social, pero cuesta bastante. Yo quería preguntar, si miramos su país, es uno también de los más pobres de América Latina, ¿qué puede hacer ahí la Iglesia de cara al poder que ahora mismo pues hay en Honduras? Digamos que después del Mitch, lo hablábamos antes, ha entrado mucho dinero a Honduras, se han hecho muchas cosas, se han rehabilitado otras, sin embargo Honduras sigue ocupando los últimos puestos en el índice de desarrollo humano. ¿Qué puede hacer ahí la Iglesia, usted que habla de la justicia social, de cara al gobierno y al poder? Prácticamente, no diría que tenemos una confrontación, pero somos una conciencia crítica necesaria para que haya siempre ese interés por el que más sufre, por el más desprotegido. Quiero ponerle solamente un ejemplo. Hace un par de años tuvimos ahí una compañía minera transnacional que quiso establecer una mina de oro a tajo abierto, con todos los problemas que vienen de ahí, la contaminación, etcétera. Y yo tuve que liderar una protesta popular porque no había otra manera de hacer comprender que esa ley de minería era una ley injusta, que dejaba apenas el 1% de las ganancias de esa transnacional para el país. Y es ridículo cómo estamos permitiendo que la riqueza, la única que queda, pueda irse a otros países y dejar las migajas para el país. A veces nos toca ese tipo de acciones, pero en general hay un diálogo bastante fluido, diría yo, hay un mutuo respeto y hay posibilidad de que se escuche la voz de la Iglesia. Comentábamos también que tuve que empezar un canal de televisión propio de la Iglesia porque a veces no hay alternativa. La información a veces es manipulada conforme a intereses económicos y es necesario tener voz. Y por eso estamos en esa empresa y estamos luchando y vamos adelante. Explíqueme por qué esta diferencia entre un cardenal que tiene que salir a la calle, que tiene que salir y mancharse las manos, digamos, en la calle, esa diferencia a lo mejor con otro tipo de cardenales que se dedican más a labores, vamos a decirlo, burocráticas, que no sale tanto a la calle. Uno de las incertidumbres, de las incógnitas de la Iglesia, del futuro, sobre todo de la Iglesia, es pues ese mayor trabajo de base. Se está reivindicando un mayor trabajo de base y una mayor implicación, digamos, de la sociedad con la Iglesia o de la Iglesia con la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que aprender en este caso Occidente de América Latina? No, yo no diría, porque cada realidad es diferente y lógicamente ahí somos muy pocos y lógicamente tenemos que estar mucho más cerca de nuestra gente. A mí no me cuesta absolutamente porque lo hago constantemente. Yo estoy en las parroquias, estoy celebrando el sacramento de la confirmación, más o menos unos 10.000 jóvenes por año, y es algo muy consolador. Usted recordará que la población mayoritariamente es joven, tenemos el 42% de nuestra población que tiene menos de 15 años, y entonces, además, hemos tenido siempre muy pocos sacerdotes. Honduras, después de la independencia, quedó con un obispo y 15 sacerdotes nada más, y
Actualmente tenemos 7 diócesis, estamos tratando de crear una diócesis, una nueva. Cuando yo llegué de obispo auxiliar hace 26 años, teníamos solamente 192 sacerdotes para todo el país. Actualmente ya vamos superando los 400. Pero ha sido un crecimiento difícil. Nosotros después de la independencia quedamos muy a la buena y el Vaticano pudo restablecer relaciones con los estados hasta a principios del siglo XX. Nosotros tuvimos apenas un internuncio apostólico en 1911. Todo ese final del siglo XIX fue muy difícil y casi de abandono. Entonces vamos por ahí caminando. Yo le quería preguntar, ¿es posible, usted cree, imagino que tendrá muchas relaciones con sus vecinos centroamericanos, los nicaragüenses, salvadoreños, sí. ¿Es posible que esa región en el mundo unida, igual que lo está a nivel eclesial, con los obispos nicaragüenses o de Costa Rica, pueda tener una solución económica, sobre todo para pararle los pies al vecino del norte? Usted ha dicho una palabra que para mí es clave. Yo soy un obispo de integración y la integración centroamericana es imprescindible si queremos figurar en el mundo globalizado. Es impensable que podamos seguir esos 6 pequeños enanitos, cada uno por su cuenta. La Unión Europea nos ayuda y está también haciendo una dulce presión para que los proyectos de desarrollo de América Central sean proyectos de integración. Y yo lo dije cuando fui hecho cardenal, una de mis metas era trabajar por la integración centroamericana. A nivel pastoral lo tenemos. Hay un organismo que se llama SEDAC, Secretariado Episcopal de América Central, y tenemos bastante comunión entre nosotros los obispos, pero falta más todavía. Nos dividen muchas veces intereses políticos. Es interesante como la meta de todos los libertadores y todos los próceres de la independencia era hacer una federación centroamericana. Y siempre hubo por ahí un diplomático, entre comillas, de las potencias de aquel entonces, tratando de poner en práctica el lema divide et impera, divide y reinarás, que tenían los romanos y que fue asumido por muchos políticos desde el siglo XVII. Así que eso pues todavía es una meta, pero la seguimos impulsando muy fuertemente. ¿Cree realmente que el hecho de que un Estado sea laico, hace que se castigue a la Iglesia o provoca un castigo a la Iglesia? ¿Cómo ve estas relaciones y cómo ve la situación de España en ese sentido? Bueno, siempre es difícil opinar desde fuera, pero yo le podría hablar de nuestra experiencia. Nosotros tuvimos el patronato regio hasta 1821, que fue la independencia, y de ahí vino una reacción terrible contra la Iglesia. No diría yo una persecución directa, pero sí indirectamente. Tuvimos un laicismo, una desamortización, como se llamó aquí, que dejó a la Iglesia totalmente postrada. De hecho, en mi arquidiócesis no existía ni seminario ni casa episcopal. Todavía la catedral no tiene una casa parroquial, porque todos los bienes fueron expropiados y tuvimos que empezar de cero. Creo que esas etapas están superadas y lo mejor es el diálogo con el respeto mutuo y, lógicamente, nosotros tenemos una fuerte separación entre la Iglesia y el Estado, pero separación no quiere decir oposición. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los mismos. Los ciudadanos del Estado y la mayoría son ciudadanos de la Iglesia. Por consiguiente, pienso que el camino es ese diálogo, ese respeto mutuo y ese buscar lo que nos une más que lo que nos puede enfrentar hoy. Sí, porque esa separación precisamente entre Iglesia y Estado, si nos atenemos un poco a Memoria e Identidad, que es el último libro del Papa, resulta que, claro, él se retrotrae a tiempos un poco del medievo y reivindica, digamos, la filosofía tomista, que es una filosofía que, bueno, bien, pero que en estos tiempos, digo yo, que habrá tenido que sufrir una serie de modificaciones un poco por adaptación, ¿no? Para adaptarse a estos tiempos, y la situación en estos momentos es otra y bien distinta. Y además, cuando se retrotrae a la filosofía tomista, con los problemas, por ejemplo, entre otros muchos sitios que tiene América Latina, pues la verdad es que no sé si es que el Papa en estos momentos, y permítame, cardenal, la opinión, es que está un poco, pues eso, filosofando, y más que en la realidad.
Él ha sido un filósofo toda su vida y es un profesor de filosofía, pero estas conversaciones no son de hoy. Ese libro ha sido publicado recientemente, pero por lo menos viene ya desde hace unos 10 años. Creo que no, incluso la filosofía tomista es una filosofía muy profunda y que tiene aplicación también hoy día. Lógicamente, ¿qué le voy a decir? La fidelidad no es simplemente una tradición inamovible y monolítica. La tradición es la vida ordinaria de hoy es un diálogo entre tradición y novedad. Y la fidelidad es la resultante, como cuando estudiábamos en física el polígono de las fuerzas, y la resultante era precisamente esa, el diálogo entre dos componentes, tradición por un lado y novedad. El que solo quiere ver para atrás, que se encierra en una tradición, pues va a ser fiel toda su vida, pero una fidelidad de museo que no atrae a nadie. El que solamente piensa en la novedad no va a tener raíces jamás y está sujeto a los vaivenes de la moda y de lo pasajero. Por consiguiente, yo creo que el camino es ir buscando esa resultante difícil entre tradición y novedad. Cardenal, yo le quería preguntar, se habló hace unos años del diálogo entre las religiones, y un poco uniendo lo que decía Mar, este es un país laico, donde además, bueno, pues hay cada vez un mayor número de musulmanes. Hoy día la religión musulmana o el Islam está en boca de todos y perseguido. ¿Qué se está haciendo desde la Iglesia Católica por ese diálogo entre las distintas religiones que tenemos un dicasterio de la Santa Sede que se llama el diálogo interreligioso? Y al frente tenemos también personas de mucha capacidad. Hay dos vertientes, el diálogo con los no creyentes y el diálogo interreligioso. El cardenal Walter Kasper de Alemania es jefe de uno de esos dicasterios y Monseñor Fitzgerald de Inglaterra es el del otro. Y hay pasos importantísimos. Por ejemplo, la Iglesia siempre tiene un mensaje para el Ramadán, siempre. Y se comunica a todas las comunidades musulmanes. Ahora, por ejemplo, es cierto, hay una vertiente del Islam que para mí es equivocada y es aquella que piensa en guerra santa. Pero eso es una interpretación torcida del Corán, porque la guerra santa es la guerra contra uno mismo, contra lo malo que está en uno mismo. E interpretarla como guerra santa, matar a otros, es un error. Y lo dicen estudiosos y de ellos mismos, ¿verdad?, de los musulmanes. Eso ha sido una vertiente que lamentablemente a través de todo Al-Qaeda y todo esto ha llegado a cosas horribles como el 11 de marzo. Pero hay un diálogo bastante amplio y creo yo que ese es el camino. Desde el principio, Vaticano II nos habla de que tenemos que dialogar. Yo me recuerdo y quiero compartirles una anécdota. La primera encíclica del Papa Pablo VI fue una encíclica sobre el diálogo. Yo era en aquel entonces seminarista y dije, caray, ¿por qué esto? En cambio, con el paso de los años me doy cuenta de la sabiduría de este hombre. Es de lo más importante hoy día. Y nos damos cuenta en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito municipal. El diálogo es el camino. No es la confrontación ni el querer a toda costa hacer prevalecer la propia opinión. Yo creo que esto está abriéndose paso. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. No quiero pasar, por supuesto, por la preocupación sobre cuestiones sexuales. Y me explico, por ejemplo, la utilización frente a enfermedades como el SIDA, ese crecimiento que está sufriendo esta enfermedad, sobre todo en países mucho más pobres. La utilización, por ejemplo, del preservativo, que tanta polémica ha suscitado. En algunos países, incluso en el nuestro, también, por supuesto, la unión entre dos personas del mismo sexo, que también ha levantado la adopción por parte de estas personas, que es otra polémica de las que han suscitado. No sé si quieres añadir algo más, Belén, a estas dos cuestiones. A estas dos cuestiones, después de todo esto que tú acabas de plantear, Mar, yo le preguntaría que quizás la Iglesia no debería ya abrir de nuevo la puerta para un Vaticano III. Yo creo que está sin estrenar Vaticano II. Precisamente anoche, en una charla que tenía en la universidad, les decía esto: estamos cumpliendo 40 años de la Constitución Gaudium et Spes de Vaticano II. Ojalá todos pudiésemos este año releerla y nos vamos a dar cuenta que hay cosas sin estrenar todavía, sin estrenar. Yo
tengo esa convicción. Yo soy profesor de mi seminario. No quiero dejar nunca de enseñar porque me encanta, es mi vocación original, y porque también creo que es una manera de mantenerme al día y mantenerme estudiando. Y les decía eso a mis seminaristas. ¿Quiénes de ustedes han leído todo Vaticano II? Tal vez 2 o 3 levantaban tímidamente la mano. Digo, pues ustedes tienen 40 años de atraso y pónganse al día, que la Iglesia tiene que ir a velocidad de crucero y no a paso de tortuga. Entonces, sería muy interesante. El Concilio Vaticano II está sin estrenar en muchas cosas. Claro que va a venir un Vaticano III, pero cuando hayamos puesto en práctica Vaticano II. ¿Y no se tendría que actualizar en algunos aspectos, por ejemplo, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica? Porque quiero distinguir entre la Iglesia, que es la base, y la jerarquía eclesiástica. Hace muy bien, pues no crea que nos mantenemos en un congelador. Al contrario, la formación permanente y los desafíos del mundo de hoy requieren esto. Yo pertenezco a un dicasterio que se llama Justicia y Paz en el Vaticano y es precisamente el que se ocupa de toda la doctrina social de la Iglesia. Y ya le digo, nos mantenemos dialogando y poniéndonos al día, porque no se vale quedarse atrás. Por ejemplo, en política anticonceptiva. Pues también eso, porque mire, para mí el punto de partida está equivocado. Yo soy uno que promueve profundamente la paternidad y la maternidad responsable. Pero cuando yo le pongo el prefijo anti, ya estoy tomando una posición que, por cierto, no es. Yo no soy anti, yo soy pro. Y soy pro todas las causas. Yo nunca me voy a poner a pelear con nadie, sino voy a tratar de impulsar todo lo positivo. Y desde ese punto de vista, claro que hay que promover paternidad y maternidad responsable. 2 minutos y medio nos quedan. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero sin embargo, yo he visitado África y he visitado América Latina y he visto a la gente morirse de sida. Y gente que eso le genera problemas, porque quizá en estos países se vive la religión mucho más fuerte quizás que en Europa, o genera problemas. ¿Qué puede hacer ahí la Iglesia? No tendría que ser la Iglesia o su jerarquía o sus obispos o sus curas los primeros en salir a la calle y enseñarle a la gente cómo no contagiarse del SIDA, cuando hoy sabemos que el no contagio es por el uso del condón. Claro, y estamos haciéndolo. Y quiero decirles que es un misionero español, andaluz precisamente, de Guadix, el primero que empezó allá en mi arquidiócesis en una obra para lo que nadie quiere, los enfermos terminales del SIDA. Y se ha hecho un trabajo estupendo y la Iglesia tiene obras magníficas y estamos trabajando con la juventud para educarles. El problema es el enfoque que se ha dado a la prevención del SIDA. El enfoque no es practica una promiscuidad sexual y el preservativo te va a liberar de eso. Eso ha sido más bien un estímulo para que se difunda más la epidemia, porque sin educación ni siquiera saben utilizarlo. Entonces ha sido una trampa mortal. Nosotros hablamos con mucha claridad. Y yo incluso con los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación les hablo de esto. Y les hablo con mucha claridad. ¿Quieres vivir sano? Entonces practica también, no entre comillas sexo seguro, que eso quiere decir sexo promiscuo. Practica la sexualidad como parte de tu vida, no como un deporte más. De todas maneras, yo desde aquí, desde esta tribuna, lo que sí digo es que con el uso del preservativo se evitan muchas cuestiones. Lo digo por aquellos, por un lado, que son católicos, cristianos y otros que no sean y que practiquen sexo. Bueno, pues siempre hay que utilizar. ¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de la Iglesia en este minuto que nos queda? Bueno, usted me pone una pregunta que necesitaría no un minuto, sino muchas horas. Pero lo que pienso es que necesitamos más la formación de nuestro laicado. Le pongo un ejemplo, no sé si me dará el tiempo. Sí. ¿Qué pensaría usted de una chica que llega y le dice a su madre, mira, me quiero casar? Muy bien, preparemos todo. Sí, pero me quiero casar con el vestidito de mi primera comunión. Le dice, chica, ¿estás loca? ¿Cómo te va a quedar ese vestidito? Tú eres ya una mujer, no te puedes poner el vestidito de una niña. Pues no es tan ridículo. Hay mucha gente que llega al matrimonio con el vestidito de la primera comunión, con la única formación religiosa que recibió para ese sacramento. Hoy tenemos especialización en todo, menos en las cosas de la fe.
nos conservamos como algo infantil, con recuerdos allá nebulosos de una poca catequesis, sin una formación sólida. Para mí ese es el desafío más grande que tengo, por lo menos en mi realidad en Honduras. ¿Cómo hacer para que nuestro laicado sea también especialista en cosas de la fe? Y ya brevemente, ¿haría falta una revolución en el seno de la Iglesia ahora? Las revoluciones las está haciendo diariamente el Espíritu Santo. Bueno, pues ahí lo dejamos, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gran placer y saludos a todos y los mejores augurios. Que sigan adelante. Gracias. Gracias.